Buenos días, mi nombre es Paulina Menchaca y bienvenidos a nuestro podcast sobre creatividad. En este episodio exploraremos este fascinante tema a través de los ojos de diferentes expertos y analizaremos los elementos clave que conforman la creatividad, así como las características que definen a las personas creativas. También destacaremos el legado de 5 figuras creativas icónicas y sus impactantes contribuciones a la sociedad. Comencemos. Sección 1. Explorando la creatividad con los expertos. La creatividad es un concepto que ha sido estudiado y analizado por diversos expertos a lo largo del tiempo. Veamos cómo algunos de ellos la han definido y comprendido. Graham Wallace se presenta como uno de los modelos clásicos para la descripción del proceso creativo. Al igual que otros autores anteriores a él, Wallace basa el proceso creativo en una serie de etapas que se suceden una tras otra de manera lineal y que presentan un tiempo de duración viable. Wallace considera que el proceso creativo se detiene cuando la persona abandona su avance en cualquiera de estas etapas, y todas las etapas son imprescindibles. Las 4 etapas que presenta son las siguientes. Preparación. Es la primera de ellas y es donde se plantea el problema y la necesidad de una solución, entendiendo como problema una tarea, dificultad o reto. En esta etapa se recoge la información necesaria sobre la situación a resolver y se experimenta con las posibles consecuencias de las soluciones encontradas, pero estas no se llevan a cabo. Se analiza y una vez comprendida la situación, se pasa a la siguiente etapa. Incubación. Una vez comprendiendo el problema, llega el momento de interiorizarlo de manera inconsciente. Aquí la persona siente que debe cambiar algo y comienza a plantearse de manera más seria y profunda las posibles soluciones. A pesar del esfuerzo interno que conlleva esta fase, no hay exteriorización de ningún tipo en ella y puede dar la sensación de que la persona ha abandonado el problema. En ocasiones, aunque no lo parezca a primera vista, es beneficioso desconectar y olvidarlo durante un periodo de tiempo. Puede ser unas horas o incluso meses, dependiendo de la persona. Son muchos los que abandonan en esta etapa que puede durar desde segundos hasta años y detienen el proceso creativo. Iluminación. La llegada a la etapa de iluminación se produce tras incubar el problema y sus análisis en las etapas anteriores. Una vez hecho esto, se enciende la bombilla, entendiendo esta expresión como la aparición de la solución que la persona buscaba. En esta fase suele haber júbilo y la persona se entusiasma al sentir una recompensa por su esfuerzo. El éxtasis provocado por la ocurrencia puede durar desde unos segundos hasta horas. Verificación. Cuando ya se ha encontrado una posible solución, la persona pone manos a la obra para llevarla a cabo. Aquí juega un papel importante la lógica e incluso la intuición, dependiendo de la persona. La solución encontrada se evalúa y si se considera correcta se lleva a cabo. Y se comprueba si las consecuencias obtenidas se corresponden con el objetivo que se buscaba en un inicio. Si los resultados no son los esperados, la persona abandona o retrocede a la etapa de incubación para encontrar otra nueva. Si los resultados son los que se esperaban, la persona queda satisfecha y se da por finalizado el proceso creativo. Es una etapa dura, en la que la persona siente dudas y deseos de abandonar, o adquiere prisa por conseguir los resultados y puede actuar inconscientemente. Por ello, resulta peligrosa tanto para el proceso creativo como para la persona, que puede resultar dañada e incluso no querer volver a intentarlo al quedar con una sensación de derrotismo. J. P. Guilford y su enfoque en la divergencia y convergencia en la generación de ideas. El pensamiento divergente es un proceso de generación de ideas mediante la exploración de muchas posibles soluciones. Se caracteriza por la capacidad de pensar de forma no lineal y de encontrar múltiples respuestas a un problema. Este tipo de pensamiento es fundamental en la creatividad, ya que permite explorar diferentes opciones y encontrar soluciones originales. Guilford señaló que el proceso divergente no está necesariamente relacionado con el coeficiente intelectual. Es decir, una persona con un alto cociente intelectual no garantiza que tenga una gran capacidad de pensamiento divergente. En cambio, la creatividad se ve influenciada por rasgos de personalidad como el inconformismo, la curiosidad, la persistencia y la asunción de riesgos. El pensamiento convergente, por otro lado, se refiere a la habilidad de dar la respuesta correcta a una pregunta o problema, mediante el ordenamiento lógico de la información disponible. Este tipo de pensamiento se basa en la capacidad de analizar y evaluar la información de manera estructurada y llegar a una conclusión lógica. En la resolución de problemas, los procesos de innovación suelen alternar entre el pensamiento divergente y convergente. El pensamiento divergente permite generar una amplia gama de ideas y soluciones, mientras que el pensamiento convergente ayuda a evaluar y seleccionar la mejor opción para implementar en el mercado. Howard Gardner
y su reconocimiento de la inteligencia creativa como una forma distinta de inteligencia. Gardner propuso que la vida humana requiere del desarrollo de varios tipos de inteligencia, y que cada uno de los cuales engloba una serie de habilidades que, a pesar de involucrar la capacidad de pensamiento abstracto, van más allá de lo que convencionalmente se entiende por ser listo o ser ágil mentalmente. Y a pesar de eso son útiles al ayudarnos a afrontar los desafíos siempre cambiantes e imprevisibles a los que nos expone la vida. Teresa Amabile y su énfasis en el papel del entorno en el fomento de la creatividad. Amabile describe la creatividad como la confluencia de motivación intrínseca, conocimientos relativos al dominio y procesos relativos a la creatividad, habilidades de pensamiento. En suma, ella estudió empíricamente que la motivación surgida desde nuestro interior es la que influenciará positivamente nuestra producción creativa, lo cual no quiere decir que la motivación extrínseca, por ejemplo, dinero, sea perjudicial, sino que no seremos más creativos por el hecho de recibirlo. Es decir, a todos nos gusta que nos paguen por lo que nos gusta hacer, pero no seremos más creativos por ellos. Por lo tanto, explica el proceso creativo incluyendo factores disposicionales, cognitivos y sociales que nutren los tres componentes que integran su modelo. Elementos y pasos de la creatividad. La creatividad implica una serie de elementos y pasos claves que guían el proceso creativo, tales como la preparación y familiarización con el problema o dominio relevante. Generación de ideas, donde se busca producir una amplia gama de posibles soluciones. Evaluación y selección de las ideas más prometedoras. Implementación y acción, para convertir las ideas en acciones tangibles. Reflexión y revisión, para aprender de la experiencia y mejorar futuros esfuerzos creativos. Características de una persona creativa. Las personas creativas comparten ciertas características distintivas que las hacen destacar. Flexibilidad mental para pensar de manera original y encontrar soluciones innovadoras. Curiosidad y apertura a nuevas experiencias y perspectivas. Persistencia y capacidad para superar obstáculos y desafíos. Capacidad para tomar riesgos y experimentar con ideas nuevas. Imaginación y capacidad para ver las cosas desde diferentes ángulos. Técnicas de creatividad. Primero veremos el storyboarding. Si estás tratando de diseñar un proceso, un guión gráfico puede ayudarte a ver dónde la comprensión colectiva de un problema respalda o entra en conflicto con una solución propuesta, y dónde se necesita concentrarse más. Al desarrollar una historia visual para explorar el problema en cuestión como una historia, tu equipo podrá ver cómo las ideas interactúan y se conectan para formar una solución. Las notas adhesivas son tu amigo. Tómate unos minutos para que todos en el equipo escriban sus ideas como notas individuales. Estos no tienen que ser pensamientos completos. Anclar físicamente citas, imágenes, información del usuario y similares puede ayudarte a ver nuevas relaciones entre los diferentes componentes. Una vez que tenga un grupo de notas adhesivas para trabajar, comienza a organizarlas en el tablero, como una progresión. Primero esto, luego aquello. Organizar tus ideas como una serie continua te ayudará a ver nuevas conexiones y eliminar material extraño que no respalde tu objetivo final. Mapas mentales. El mapeo mental es un término bastante común hoy en día. De hecho, muchos tipos de software proporcionan plantillas automáticas de mapeo mental para que puedas organizar mejor tus datos. Por eso, también resulta ser una excelente de las mejores técnicas para organizar tus ideas. Para crear un mapa mental con fines creativos, escribe la tarea o el problema que estás tratando de resolver en el centro de tu hoja. Puedes hacerlo en tu computadora, pero las pizarras son ideales. Luego, amplía este problema rodeándolo de términos que describan mejor lo que necesitas. Por ejemplo, si tu problema es el bajo tráfico del sitio web, algunos términos para escribir alrededor de este podrían ser tráfico orgánico, contenido confiable, SEO y estrategia de video. Una vez que tu mapa mental tenga esta primera capa, agrega una segunda capa a cada una de las necesidades que describa cómo podrías resolver estos desafíos individuales. Sigue agregando a tu mapa mental utilizando los pasos anteriores hasta que hayas desglosado suficientemente tu problema en partes manejables. Es una técnica fantástica para resolver problemas que fomenta respuestas creativas a temas que de otro modo podrían parecer poco inspiradores. Bocetos grupales. No es necesario ser artista o diseñador para beneficiarse del boceto. El pensamiento visual puede ayudar a desencadenar y desarrollar ideas que de lo contrario la discusión y la escritura podrían dejar sin respuesta.
Similar al brainstorming, el bosquejo grupal involucra a los participantes construyendo sobre las ideas de los demás. Cada miembro de tu equipo dibujará una imagen relacionada de manera central con un concepto, idea o tema que desees explorar más a fondo. Cada boceto se pasa a otra persona que dibuja otra imagen relacionada en la misma hoja de papel. Esto se repite varias veces alrededor del grupo. Luego se revisan y discuten las imágenes finales con el objetivo de descubrir conexiones que las personas no habían detectado por sí mismas. Word banking. Este es un termo elegante para asociación de palabras, pero en una sesión de banco de palabras lo que haces con ellas es mucho más sofisticado. Si bien las asociaciones de palabras a menudo se centran en pares de palabras, el banco de palabras te pide que formes grupos grandes de términos que describen solo unos pocos temas. Crear bancos de palabras en un entorno empresarial puede ayudarte a desmantelar un proyecto en partes manejables, como un mapa mental. Luego, cuando tu banco de trabajo esté completo, puedes formar conexiones entre los términos que se te ocurrieron y usar esas conexiones para crear ideas que incluyan todas tus características más importantes. Esta es una de las técnicas de creatividad más valiosas. Scamper. Scamper es esencialmente un proceso para expandir y mejorar las ideas probándolas y cuestionándolas desde diferentes ángulos. Para cada letra de la mnemotecnia tienes que hacerte una pregunta relacionada con tu proyecto o el problema en cuestión. Sustituir. ¿Qué pasaría con el proyecto si intercambiamos X por Y? Combinar. ¿Qué pasaría con el proyecto si combinamos X y Y? Adaptarse. ¿Qué cambios deberían hacerse para adaptar este proyecto a un contexto diferente? Modificar. ¿Qué podríamos modificar para crear más valor en este proyecto? Poner a otro uso. ¿Qué otros usos o aplicaciones podría tener este proyecto? Eliminar. ¿Qué podríamos eliminar del proyecto para simplificarlo? Reverso. ¿Cómo podríamos reorganizar este proyecto para hacerlo más efectivo? Este método te obliga a abordar tu proyecto o problema de manera inesperada. Cada pregunta te pide que profundices un poco más en el tema y consideres nuevas posibilidades. Análisis DAFO. Los empresarios y los líderes empresariales saben exactamente qué es un análisis DAFO. También es un ejercicio de lluvia de ideas útil. FODA significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y al lanzar una empresa es el punto de partida. Literalmente no hay un solo libro de texto de escuela de negocios en el mundo que no tenga una versión de este. Pero si bien el fundador de una empresa podría usar un análisis DAFO para crear su modelo de negocio, el brainstorming puede usar el mismo diagrama para organizar mejor sus ideas. Este análisis no tiene que ser tan complicado al hacer una lluvia de ideas. De hecho, puede ser simplemente 4 columnas en una pizarra blanca durante una. Por ejemplo, cuando pienses en un nuevo diseño de logotipo, pregúntate, ¿qué es lo que más te gusta de tu logotipo actual? Fortalezas. ¿Qué es lo que no te gusta? Debilidades. ¿Hay algo que debería tener más? Oportunidades. ¿Y qué otros logotipos de la empresa debes tener en cuenta? Amenazas. 6 sombreros para pensar. Hay una gran cantidad de ejercicios y técnicas de creatividad para la resolución de problemas que ayudan a los participantes a ponerse en el lugar del otro. Esta herramienta en particular fue inventada por Edward de Bono, un psicólogo, autor y consultor que fue pionero en la técnica en su libro de 1985, Six Thinking Hats. El método implica dividir las ideas en 6 áreas de pensamiento. Al abordar un nuevo problema o proyecto, haz que cada miembro de tu equipo se ponga uno de estos diferentes sombreros para la discusión. Cada sombrero representa un conjunto único de prioridades y perspectivas que ayudarán a enfocar tu discusión y considerar el proyecto desde una amplia variedad de ángulos. Por ejemplo, si lleva puesto el sombrero de abogado del diablo, es tu trabajo considerar las limitaciones y desafíos del proyecto. Al principio puede parecer incómodo adoptar temporalmente una forma de pensamiento muy estrecha, pero los extremos pueden ayudar a los equipos a explorar completamente un proyecto o idea. Borrador cero. El borrador cero es una de las técnicas de creatividad ideal y que los escritores utilizan con frecuencia. Es esencialmente una forma de escritura libre y enfocada. Para los profesionales de marketing y agencias, puede ayudar a enfocar las primeras etapas de un nuevo proyecto al establecer lo que sabe actualmente y exponer sus ideas iniciales para plasmarlas en un papel. Tomando tu tema central, escribe todo lo que se sabe actualmente sobre el tema. Explica lo que necesitas o quieres saber sobre el tema, pero que actualmente no sabes. Reflexiona sobre por qué el tema es importante. Agrega cualquier otra cosa que te apetezca. Esta es una oportunidad para que todo lo que está flotando en tu cabeza salga al mundo. El método borrador cero se trata de obtener todo lo que se te ocurra en relación con tu tema en papel.
así que no te preocupes si parece desordenado y desenfocado. El objetivo es superar el bloque inicial que a menudo afecta a los profesionales creativos en las primeras etapas de un nuevo proyecto. Técnicas de creatividad. Red de cerebro. Los ejercicios creativos y las reuniones de ideas siempre van mejor cuantas más personas tengas en la sala. Desafortunadamente, eso significa que los empleados remotos podrían no ser solicitados por sus comentarios tanto como deberían. Las redes cerebrales son el acto de conectarse electrónicamente con la gente para asegurarse de que todos puedan ofrecer su opinión y comentarios sobre un proyecto. Sin embargo, las redes cerebrales no solo tienen que ser una llamada telefónica grupal. Las plataformas de mensajería de compañía como Slack son la manera perfecta de hacer que todos entren en una sala de chat para difundir sus ideas. A medida que se envían ideas, cada miembro de la sala de chat puede incluso votar por sus favoritos y combinar las mejores cualidades de múltiples conceptos. Brainstorming o lluvia de ideas. La lluvia de ideas es una de las técnicas de creatividad para buscar soluciones a través de una discusión grupal. Simplemente un proceso en el que un grupo intenta encontrar una solución para el problema específico, agregando todas las opiniones espontáneas o sugerencias dadas individualmente por cada miembro del grupo. En una sesión de lluvia de ideas se constituye un grupo de 10 a 15 personas que están directa o estrechamente relacionadas con el problema de la discusión, independientemente de sus campos de disciplina. Durante esta sesión, solo se requiere que los miembros del grupo compartan sus ideas o expresen lo que piensan frente a otros miembros y no deben preocuparse por cuán realista o factible sea la solución. Figuras creativas y sus aportaciones. Finalmente, vamos a destacar el legado de 5 figuras creativas icónicas y sus impactantes contribuciones. Leonardo da Vinci, renacentista italiano conocido por sus obras de arte y sus diseños de inventos revolucionarios. Marie Curie, científica pionera en el campo de la radioactividad, ganadora de 2 premios Nobel. Steve Jobs, cofundador de Apple, responsable de transformar la industria tecnológica con productos innovadores. Maya Angelou, poetisa, escritora y activista, conocida por sus poderosas obras literarias sobre la experiencia afroamericana. Salvador Dalí, pintor surrealista español, famoso por sus obras extravagantes y oníricas que desafiaban las normas artísticas. Y hasta aquí llega nuestro viaje a través del fascinante mundo de la creatividad. Espero que hayan disfrutado explorando las diferentes perspectivas, elementos y características que la componen, así como el impacto duradero de algunas de las mentes creativas más brillantes de la historia. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.